Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a otro video. Y en esta ocasión quiero contarles historias acerca de encuentros con el diablo. Y bueno amigos, la primera historia del día de hoy, esta historia sucedió al sur de la Ciudad de México, en los años 80 aproximadamente. Esta historia se la contó un amigo a mi papá, ya que su amigo en aquellos años se dedicaba a lo que es el ganado y tenía pues vacas, tenía caballos, tenía otro tipo pues de animales de granja, amigos. Entonces el amigo de mi papá conoció a un señor que tenía un terreno pues bastante grande, a lo cual pues bueno, este señor le dijo al amigo de mi papá que le regalaba todo lo que era la pastura, la mazorca que ahí pues sobraba, porque también ahí sembraba maíz. Entonces lo que ya no servía, pues bueno, se lo iba a dar para sus caballos y sus vacas. A lo cual, pues bueno, el amigo de mi papá accedió. Él fue varias ocasiones en la mañana, muy temprano, aproximadamente entre las 5 o 6 de la mañana, eh, a veces terciado, a veces cada 2 días. No tenía un día fijo para ir a limpiar el terreno. Ya lo cual, pues bueno, él llevaba su carro, su camioneta, y pues bueno, se llevaba lo que era la pastura y la mazorca para pues sus animales. Entonces le cuenta el amigo de mi papá que en una ocasión, era aproximadamente las 6 de la mañana, y que bueno, él estaba cortando lo que era pues el pasto para los animales, a lo cual dice que en medio de ese terreno había unos árboles de pirul que eran bastante grandes y bastante frondosos. Pues a lo cual, pues bueno, él cortaba lo que es el pasto alrededor de todos esos árboles, cuando dice que vio como algo pues se columpiaba allí en esas ramas de esos pirules. Pero pues bueno, él seguía lo que era su labor, no hacía caso hasta que le pareció muy extraño, porque vio como varias cosas, ¿verdad? Porque no alcanzaba a distinguir, porque todavía pues estaba oscuro, se columpiaban en las ramas de todos esos pirules. A lo cual, pues bueno, el amigo de mi papá le cuenta que se acercó hasta cierto tramo y que vio que eran como unos tipos de chimpancés, unos tipos también como de gorilas, que se andaban columpiando pues en esas ramas de esos pirules. De primero el amigo de mi papá no pensó mal, no se asustó, se quedó impactado, porque pues él pensó: ¿cómo es posible que haya este tipo de animales acá? Cuando él se acercó un poco más a los árboles, dice que vio que pues esos chimpancés y esos gorilas ya no eran lo que él había visto. Lo que ya eran unos diablos que eran todos rojos, con cola, cuernos, y todos se andaban columpiando en las ramas de esos pirules. Pues a lo cual el amigo de mi papá dice que salió pues muy espantado esa ocasión, pues de ese lugar, ¿verdad?, de ese terreno, y jamás volvió a ir. De hecho, con el tiempo se encontró a este señor y le dijo que por qué pues ya no iba a cortar la pastura, ya no iba a limpiar el terreno. Y pues bueno, el amigo de mi papá le contó al señor que pues ya no iba a ir más, porque él vio como pues unos diablos estaban columpiándose allí en esos árboles de pirul, amigos. De hecho, un poco más arriba, ¿qué les puedo decir? Unos 100, 200 metros hacia arriba de donde estaban esos terrenos, porque ahorita pues bueno, ya esa zona está poblada. En aquellos años me cuenta mi papá que todo eso pues eran llanos, eran terrenos baldíos, y que pues bueno, ahí no había pues personas que vivieran, nada más pasaba lo que era pues una carretera. Y bueno, ahí aproximadamente unos 100 metros más o menos,
está una cueva que le llaman la Cueva del Diablo. De hecho, es una de tantas cuevas que hay por esa zona al sur de la Ciudad de México, y que supuestamente esas cuevas pues todas conectan a una misma, y que en los años de la Revolución Mexicana pues bueno, se usaban para que los soldados pasaran por medio de esas cuevas y no fueran pues vistos, ¿verdad?, por el enemigo de aquellos entonces, amigos. Y bueno, allí, como les digo, hay una cueva. Allí el señor que subían en aquellos años a lo que es la raspa del Pulque, porque allí había muchos magueyes y de ahí pues bueno sacaban lo que es el pulque, amigos. Entonces esta historia se la platicó un conocido a mi papá, que este señor pues ya era una persona ya grande, de edad avanzada, pero pues bueno, él se dedicaba a lo que es la raspa del pulque. Entonces allí en esa zona tenía él unos terrenitos que tenía pues muchos magueyes, y cada determinado tiempo pues bueno él iba a lo que es extraer el aguamiel para pues bueno volverla pulque, ¿no? Y dice que en una ocasión en el día él fue a sacar el pulque de los magueyes, cuando dice que escuchó pues mucho ruido y él no pensó que era lo que iba a ver, ¿no? A lo cual pues bueno él me cuenta que él se acercó a lo que era pues esa cueva que les acabo de mencionar, que era le dicen la Cueva del Diablo, y dice que vio salir una carreta de allí dentro de esa cueva, una carreta con muchos costales como de monedas de pues de oro, ¿no? Porque dice que lo poco que se dejaba ver pues esas monedas brillaban. De hecho esa carreta, dice este señor, le cuenta a mi papá, que venían pues varias personas, varios hombres pues vestidos de negro, y el que iba manejando pues la carreta dice que era pues un demonio, un diablo, también vestido de negro, y venía bajando todo lo que en aquellos años se conocía como el Camino Real. Entonces él vio como esa carreta salió de la cueva y bajaba todo lo que era la carretera y agarraba todo el Camino Real para pues salir quién sabe a dónde, ¿no? Porque como les digo, esa cueva conecta con varias, ¿no? Y bueno, ahora sí que continuando con esta historia, ya que estamos en esto de las cuevas del diablo, hay otra cueva del diablo cerca de lo que es pues el bosque, ¿verdad? Un bosque. Allí también cuenta esa persona que en aquellos años cuidaba lo que era pues propiedad de lo que entonces era el gobierno de el departamento o el gobierno de la Ciudad de México, y que bueno, ese velador cuidaba ahí. Él cuenta que en ocasiones siempre veía una carreta que bajaba de una cueva que está allí en ese lugar y que está conectada a la otra cueva que les acabo de mencionar. Pero ahí dice que también veían una carreta que bajaba todo el acantilado, pero pues es imposible porque pues es una barranca, ¿verdad? O sea que se puede deslavar la piedra, la tierra, y pues no es imposible que pueda bajar un caballo y mucho menos con una carreta. Pero bueno, este señor dice que veía todo lo que es esa carreta bajando sobre esa cueva e igual agarrando el camino y toda la carretera. También no sé a dónde pues se llevaban. Lo que este señor le contaba a mi papá, que él veía como que sacaban el dinero para llevarlo a otro lado, porque lo estaban cambiando de lugar, porque en aquellos años dicen que allí el gobierno de la Ciudad de México iba como que a remodelar, y creo que me parece que estaba esa teoría de poner un metro que iba a conectar con lo que es el metro del Zócalo de la Ciudad de México. Iban a hacer la línea mucho más grande. Entonces él cree que por ese motivo, como andaban ingenieros checando todos esos terrenos, esos caminos, se cree que esa cueva pues la iban a desaparecer pues las mismas autoridades, ¿verdad? Para poner lo que es el metro. Entonces
esta persona pues le contaba a mi papá que él veía que siempre sacaban costales y costales pues de oro, ¿verdad? Y que bajaban sobre esa pues barranca y agarraban todo lo que pues es la carretera, amigos. Entonces pues bueno, estas dos historias pues son, pues como les puedo decir, como que coincide una con la otra, ¿no? Porque están de cuevas y aparte eran pues casi las mismas carretas, amigos. De hecho, ahí en ese cerro que les cuento, donde está la cueva del diablo y está el camino real, me cuenta mi papá que, pues bueno, en aquellos años, bueno, pues bueno, él era joven, de aproximadamente unos 18 o 20 años, me cuenta él, que pues le contaban, pues señores ya, pues ya grandes de edad, que había muchas personas que se volvían ricos de la noche a la mañana y que pues supuestamente esas personas pues hacían pactos, ¿verdad?, con el diablo. A lo cual pues bueno, cuando estos señores pasaban por esos caminos, pues siempre se encontraban a gente del pueblo, pero que ya había muerto. De hecho, estos señores le platicaban a mi papá que siempre pues los encontraban encadenados, ya sea a piedras que estaban, piedras bastante grandes, o a los árboles de pirul que estaban ahí. De hecho, ahí toda esa zona de cerro, que en aquellos años era cerro, pues bueno, había pues muchos árboles de pirul, amigos. Entonces estos señores que tenían sus milpas, que iban a pues raspar los magueyes para pulque, que iban a sembrar o todo ese tipo de cosas, pues le contaban a mi papá que ese camino pues siempre lo utilizaban pues todas estas personas, porque en aquellos años pues no había muchos carros, le cuentan esos señores a mi papá. Y bueno, dicen que encontraban a gente del pueblo, agentes del pueblo, que ya habían fallecido hace un mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Dependiendo. Y que siempre los encontraban encadenados. De hecho, esta persona o este señor que le contó a mi papá eso, dice que pasó. Y ese conocido del pueblo le habló por su nombre y le dijo que a su familia que tenía un pendiente y que él fuera a decirle que tenía unos documentos escondidos allí en su casa y que pues los checara, ¿no? Porque pues era crucial, porque era una propiedad que él tenía cuando estaba en vida. Pero siempre estas personas encadenados, o igual también pasaban las personas y les pedían agua porque tenían mucha sed, esta gente que estaba allí encadenada. Y eso se cree que pues bueno, estas personas hicieron pactos pues con el diablo, ¿verdad? Para pues volverse pues ricos, ¿verdad? Porque allí en aquellos años había muchas haciendas o muchas personas que tenían mucho ganado y que pues bueno, a veces o la mayor parte de esas personas pues eran de origen humilde y después de un cierto tiempo se volvían pues bastante ricos, ¿no? Entonces pues esas personas en aquellos años se cree que esa gente pues le vendía pues su alma al diablo, ¿no? Y bueno, también allí en esos cerros se cuenta también mucho que veían a un charro pues todo vestido de negro y siempre lo veían pues fumando, ¿no? Y la gente que iba a cosechar o iba a sembrar en aquellos años muy temprano, muy de madrugada, pues se encontraba con este personaje que pues no los dejaba pasar. De hecho, hay una persona que dice que él estaba cuidando su milpa ya en la noche cuando pues este personaje del charro negro le dijo que se fuera porque pues esos eran sus territorios, eran sus terrenos. A lo cual pues este señor le dijo que no era así porque él los había comprado. Este charro le dijo que no, porque él siempre había estado ahí desde siempre, antes de que pues estas personas nacieran y estuvieran ahí. Entonces a lo cual pues bueno, él le preguntó, pues tú quién eres, ¿no? Y este charro le contestó, pues yo soy el diablo. Entonces pues estas personas pues salían espantadas de ahí pues, de los terrenos y muchas veces ya no iban a cuidar los terrenos, sino que ya iban más de día que de noche, amigos. Entonces pues es una de tantas historias, ¿verdad?, acerca de
de encuentros con este personaje que es el diablo, amigos. Y bueno, amigos, esperando que les haya gustado pues estas historias acerca de encuentros con el diablo. Pues bueno, nos estaremos viendo en otro próximo video y esperando que todos la pasen muy bien, amigos. Hasta la próxima.